dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Hoy día nos corresponde seguir con nuestra serie de sermones de los profetas menores. ¿Ya se acuerdan cuál es el profeta que nos corresponde hoy día? Jonás. Bien. Porque no tan solo nos corresponde, no tan solo nos corresponde saber, sino que también nosotros tenemos el deber de leer. Eso es lo que nos dice el pastor Felipe. Leer cada vez el texto que nos corresponde en la exposición. Y bien, hermanos, los quiero invitar entonces para que vamos a la palabra del Señor, a Jonás. Y la exposición del sermón está puesta en los primeros 4 versículos. No sé si se podrán proyectar en la pantalla, hermanas. Si no se puede, no importa. Ya no se puede. Pero los primeros 4 versículos del libro de Jonás, por favor. Y me gustaría que lo leyéramos todos como congregación. Así es que vamos a dar unos 5 segunditos para que puedan buscar en sus Biblias. Jonás, del verso 1 al verso 4. ¿Lo tienen? Esperemos unos segunditos más entonces. Bien, hermanos, iniciamos la lectura. Dice así, todos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bien. Amén. Esa es la exposición que nos corresponde el día de hoy, hermanos. Y bueno, para comenzar, me gustaría relatar una especie de fábula que escuché el otro día. Y pasó de que había una madre que se acerca a un rey. Un gobernador, un rey, en realidad no importa para el objeto de esta pequeña fábula. Y el propósito de la madre a la hora de acercarse al rey era para clamar por misericordia a causa de su hijo que había recibido la pena capital por causa de un delito que él había cometido. Entonces ella solicita una audiencia para con este rey. Y el rey él le cede la audiencia y la madre se presenta delante del rey y clama pidiendo perdón para con su hijo. La respuesta del rey fue, lo siento mucho, mi distinguida dama, pero yo no puedo darle perdón a su hijo, porque eso sería injusto, porque la ley dice de que cuando un individuo dentro de este reino, dentro del imperio, comete 2 delitos, la pena para 2 delitos es la pena capital. La pena de muerte, por tanto, se debe aplicar la justicia. A lo cual la madre responde y dice, pero mi señor, yo no vengo por justicia, yo vengo a pedirle a usted misericordia. Y el rey responde y dice, lo siento mucho, pero su hijo no merece misericordia. Y la madre responde y dice, su excelencia, si se la mereciera, entonces no sería misericordia. La justicia, hermanos, es dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que tú haces, tus pecados, tus delitos, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La misericordia es algo distinto. La misericordia es algo que se concede de forma gratuita. Y habiendo dicho esta fábula, para que quede claro esta moraleja, empecemos por favor con el texto en el versículo 1.
dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en contra de ella, o proclama en contra de ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es el primer versículo, y nosotros lo que encontramos acá es que el Señor da una orden en carácter imperativo a Jonás, y le dice: levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Y lo que nosotros encontramos, o lo que nosotros esperaríamos de un profeta del Señor, así como cuando el Señor le dice a Moisés, o a Elías, o a Jeremías: levántate y ve, lo que nosotros esperaríamos de un profeta del Señor es que ese profeta se levante y vaya. Y aquí empezamos al tiro encontrando algo que es muy característico y muy peculiar del libro de Jonás, porque Jonás se levanta, pero en vez de ir y obedecer la palabra del Señor, hace exactamente lo contrario. Porque el Señor le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, a pregonar juicio en contra de Nínive. Pero Jonás se levanta y va en dirección opuesta, va rumbo a Tarsis. Entonces la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿por qué un profeta del Señor, que es algo muy peculiar de parte de este libro de Jonás, desobedece de forma tan descarada al Señor? Y lo primero que nosotros podemos hacer, hermanos, como para entender un poco los pensamientos que está teniendo Jonás a la hora de recibir esta exhortación de parte del Señor, es entender a dónde tenía que ir Jonás. ¿Dónde tenía que ir, según el mandamiento del Señor? A Nínive. Y para que nosotros entendamos un poco qué es lo que es Nínive, hay un personaje de la Biblia que ustedes quizás recuerden que se llamó Nimrod. ¿Les suena la palabra Nimrod? ¿Les suena la Torre de Babel? Bueno, el precursor de la construcción de la Torre de Babel fue Nimrod. Nimrod, entonces nosotros sabemos esta historia cuando el Señor confunde los idiomas de todas las personas que estaban construyendo la Torre de Babel. Esto fue por causa de Nimrod. Si hoy día nosotros no nos podemos entender con los chinitos, con los coreanos, es por culpa de Nimrod, ¿ya? Porque esa vez fue cuando el Señor confunde el lenguaje de los hombres. Y Nimrod era bisnieto de Noé, ¿ya? Para que más o menos se pongan en un contexto. ¿Y qué pasa con esta ciudad? ¿Qué pasa con Nínive? Nimrod también funda esta ciudad llamada Nínive. Nimrod era un hombre poderoso, era un hombre fuerte de la antigüedad. ¿Y qué pasa con Nínive? Hermanos, amigos, si nosotros podemos pensar en alguna ciudad que se caracterice por su crueldad, que se caracterice por ser sanguinaria, estamos hablando de Nínive. Nínive es la última capital del imperio asirio, y Nínive se caracterizaba por ser una nación tan despiadada que producía pavor en contra de sus enemigos. Se caracterizaba, por ejemplo, por llevar cautivos a sus enemigos con ganchos puestos en sus narices o en sus labios, y los llevaban cautivos. Se caracterizaban por practicar torturas despiadadas, tales como el empalamiento. El empalamiento consistía, por ejemplo, en clavar estacas puntiagudas para que a sus enemigos los levantaban y los sentaban en esas estacas para que muriesen lentamente y tortuosamente. Practicaban el despellejamiento, le quitaban la piel a sus víctimas, a sus enemigos, y no tan solo es que los despellejaban, sino que también eran especialistas en hacer de que estos permaneciesen vivos mientras practicaban estas atrocidades. Cercenamiento de miembros mientras sus enemigos estaban vivos, y una serie de atrocidades que podríamos decir por algunos historiadores que se trataba de una verdadera guerra psicológica por el pavor que producían sobre sus enemigos. Para muchos historiadores, los asirios, cuya capital es Nínive, y esto no es una exageración, es el pueblo más cruel y sanguinario de la historia. Nínive. De hecho, es tan cruel que la próxima semana, el próximo domingo, nos corresponde estudiar el profeta Nahum, y Nahum dedica un capítulo entero, o casi un capítulo entero, a referirse a la crueldad de Nínive. Palabras tales como una ciudad de sanguinarios, lleno de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tan solo eso,
No era tan solo una crueldad desde el plano o el punto de vista militar, sino que también eran personas estafadoras, mentirosas, idólatras. Realmente no había diplomacia en los ninivitas. Y aún todavía se jactaban de lo que eran. Estaban orgullosos de ser lo que eran los ninivitas. Entonces nosotros ahora empecemos a poner las cosas en su contexto y nos ponemos dentro de la mente de Jonás. Cuando el Señor le dice, anda y ve a pregonar juicio en contra de esta ciudad porque su maldad ha ascendido hasta mi presencia. Pero la verdadera razón del por qué Jonás no quiere ir a proclamar este juicio de parte del Señor a Nínive no es porque tenga miedo de estas bestias, sino que más bien la razón la da en el capítulo 4 de Jonás, que no tienen para qué buscarlo, yo se los puedo leer, pero el capítulo 4 de Jonás dice así en el verso 2, cuando Jonás da la respuesta del por qué no quiere ir a Nínive. Y dice, Señor, por eso me apresuré en huir a Tarsis, ¿verdad? Nínive, Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, si había una razón real del por qué Jonás no quería ir a Nínive, es porque él sabía que por el solo hecho de ir a pregonar juicio en contra de esta ciudad, por el solo hecho de ir y decir que el Señor estaba enfurecido a causa de su atrocidad, ¿cierto? De su crueldad, de su perversión, él sabía que esto en sí conllevaba el hecho de que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y esto es algo que Jonás no podía soportar. No podía soportar. Él sabía que esto ofrecía una oportunidad de arrepentimiento. Y es precisamente esto es lo que pasa cuando Jonás va y predica y pregona en contra de esta ciudad, porque ellos creyeron y se arrepintieron. En otras palabras, Jonás está diciendo, Señor, yo no quería ir a Nínive porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo no quería que tú perdonaras a los ninivitas. Yo no quería que tú tuvieras misericordia de ellos. Yo lo que quería era que tú destruyeras a estos carnales, inmorales, paganos y asesinos y que hicieras descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque no se merecían esa misericordia, ¿verdad? Y por eso es que dije esta fábula al principio, porque Jonás pensaba de que la misericordia era algo que se merecía. Y la misericordia no es algo que se merece, es algo que se otorga de forma gratuita, sin mérito alguno. Esa es la misericordia que el Señor regala a los que creen en Él, ¿verdad? Por tanto, el Evangelio, ¿verdad?, no es para los que se autoperciben personas justas o lo suficientemente justas, o aquellos que dicen que no son tan malos como por lo menos para no recibir o para no merecer la ira de Dios. El Evangelio es para los que se autoperciben como pecadores y saben que no tienen ninguna posibilidad frente a sus obras para recibir la misericordia del Señor. ¿Y qué sigue en el verso 3? Dice, y se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea, Jonás, en vez de ir a Nínive, se levanta para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Un profeta de Dios tratando de huir de la presencia del Señor. Y parece que Jonás, cuando fue al seminario, parece que se le olvidó un poco lo que fue la parte introductoria, parece que se le olvidó lo que son los prolegómenos o la teontología cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿verdad? Porque Jonás pensó de que podría huir de la presencia del Señor. Parece que se le olvidó a Jonás el salmo que escribió David cuando dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, perdón, estoy repitiendo. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Qué ciego
estaba el profeta del Señor, por pretender querer huir de la presencia de su Dios. Que ciego es aquel que quiere zafarse o esconderse de los designios del Señor. Qué lamentables, hermanos, cuando un cristiano busca contrariar la voluntad del Señor, lejos de su iglesia, lejos de su palabra y lejos de su voluntad. Y notamos que con el verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y descendió a Jope. ¿Ya? Él estaba en cierta localidad y él desciende a Jope. La Biblia en el original hebreo utiliza la palabra desciende porque cuando tú te acercas a una ciudad costera, que es el nivel del mar, naturalmente desciendes, ¿ya? Y lo que es interesante acá es que cuando en el hebreo original la Biblia dice de que Jonás descienda a Jope, la palabra descender que se utiliza acá en el original hebreo es la palabra yared. La palabra yared. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Y Jonás yared a Jope. Jonás desciende a Jope. ¿Por qué se los digo? Porque a continuación dice de que él, pagando su pasaje, entró en el barco para ir a Tarsis. Pero cuando dice que él entró al barco, la palabra en el original hebreo, curiosamente, es la palabra yared. En otras palabras, lo que dice el texto es que Jonás descendió a Jope, una ciudad costera donde él podía embarcarse y tomar rumbo a este viaje que tenía por objeto atravesar todo el mar Mediterráneo para ir a Tarsis. Y cuando él entra en el barco, la palabra que ocupa el texto original hebreo es la palabra yared, ¿verdad? Jonás nuevamente desciende. El Señor llama a Jonás y le dice, Jonás, ven a mi voluntad, y asciende a Nínive, y Jonás se levanta, contraría la palabra del Señor, y desciende a Jope, y desciende al barco, y posteriormente Jonás, una vez que se sube a este barco, o desciende a este barco, hubo una tormenta, ustedes ya conocerán la historia, y Jonás, cuando estaba al interior de este barco, descendió al interior del barco para dormir. Nuevamente utiliza la expresión yared. Y posteriormente, cuando los marinos alzan a Jonás para lanzarlo por la borda, el texto original del hebreo utiliza la palabra yared a Jonás por la borda. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que Jonás, una vez que comienza a contradecir el designio de Dios, comienza a descender y a descender y a descender y a descender. Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad y esto está en el idioma original hebreo. ¿Por qué? Porque lejos de la presencia de Dios no hacemos más que descender y descender y descender. ¿Verdad? Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros cuando huimos de la presencia del Señor y hacemos lo contrario a sus designios, invertimos en aquello que contraría a la palabra del Señor. Porque fíjense que dice que él, pagando su pasaje, descendió. Él paga por alejarse de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. Porque nosotros invertimos parte de nuestros recursos con tal de alejarnos de la presencia del Señor. Todo esto es para ilustrar nuestra rebeldía y demostrar que cuando nos alejamos del Señor, no hay otro destino sino el que nuestras vidas vayan en un constante descenso. Y tú o yo somos los que pagamos las consecuencias de alejarnos de la voluntad del Señor. El verso 4 añade diciendo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, ¿verdad? Y esto es algo natural, en el sentido de que ellos entendían el clima propio de esta localidad del mar Mediterráneo, y ellos entendían también de que toda esta tormenta, ¿verdad?, tan grande, era algo sobrenatural. ¿Y qué empezaron a hacer? Comenzaron a lanzar los enseres por el barco y comenzaron a aligerar la nave, y cada uno clamaba a su Dios para ver si de alguna manera podría aplacarse
la ira del Dios que estaba provocando esta tormenta. Esto era lo que estaban haciendo los marineros, estaban tratando de cualquier medio tratar de solucionar el problema en el que estaban metidos. Estaban tratando de regresar de vuelta a Jope, sin embargo, el mar cada vez los impulsaba más y más al interior. Y en este punto de la historia se levanta Jonás, ¿verdad? Y dice: varones, marineros, no teman, porque clamaré a mi Dios en arrepentimiento y Él en su bondad no permitirá que nadie pierda la vida. Así que anímanse y tengan fe. ¿Fue eso lo que dijo Jonás? Se leyeron el libro, ¿no? La verdad es que no dijo eso Jonás. Eso es lo que quizás debió haber dicho, como el apóstol Pablo en alguna oportunidad. Esas son palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba atravesando una tormenta, estas fueron las palabras que refirió el apóstol Pablo, pero ¿qué pasó con Jonás? Y esto es algo para mí, al menos, casi tragicómico, porque Jonás, ya lo habíamos dicho anteriormente, Jonás descendió al interior de la nave y se puso a dormir. Y esto me parece un poco tragicómico, como decía, porque yo no comprendo, no concibo cómo es que alguien puede dormir en medio de una tormenta. ¿Y qué pasó? Desciende a la presencia de Jonás, el patrón del barco se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: echemos suertes para saber quién es el causante de esta tormenta, quién es el culpable. Eran personas muy supersticiosas y en el contexto del Antiguo Testamento era permitido echar suertes porque el Señor aún es Señor de las suertes. Porque adivinen qué, una vez que echaron suertes para ver quién era el que tenía la culpa de lo que estaba pasando, la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Sobre Jonás. Y cayó la suerte sobre Jonás, y cuando vieron que la suerte cayó sobre Jonás, lo empezaron a bombardear de preguntas. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Decláranos por qué nos ha venido este mal. Y esto es una ilustración, hermanos, porque esto es algo así como que este barco que está ilustrando la historia de Jonás es este mundo. Y los tripulantes del barco son las personas que forman parte de este mundo, que claman por necesidad, que claman por sus vidas, pero no saben dónde ir, no saben a quién acudir. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en esta parte de la historia? ¿Somos como Jonás? ¿Es necesario que en medio de la persecución, en medio de la tormenta de este mundo, venga alguien y nos diga: despiértate, dormilón, despiértate, dormilona? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí, durmiendo, sin hacer nada, sin llevar a cabo los designios de Dios? ¿Por qué te escondes? ¿En qué te escondes? ¿En tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en tu hijo? ¿En qué te estás escondiendo? ¿Por qué no llevas a cabo los designios del Señor? Y esto es lo que le dice el jefe del barco a Jonás. Y continuamos con el relato. Y bueno, y lo que realmente Jonás responde y le dice a los marineros, él respondió y dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, del mar y de la tierra. Y en este momento, la causa de esta tormenta es porque Dios está airado conmigo porque estoy tratando de huir de la presencia de Dios. Se lo dijo, tal y cual. Y la única solución para este problema es que me alcen y me tiren por la borda. Y cuando hagan eso, el problema va a estar solucionado. ¿Ya? Qué mala respuesta la de Jonás. Qué terrible es que a pesar de que somos cristianos, nuestro corazón pueda endurecerse tanto como el corazón de Jonás. Porque muchas veces, a causa de la dureza de nuestro corazón, llegarán tormentas a nuestra vida. Llegará el caos a nuestra vida. Y ese Dios de misericordioso que nosotros conocemos y adoramos es el mismo Dios que produce estas tormentas. Pero esas tormentas tienen un propósito. Y ese propósito es que tú confíes en el Señor, que nosotros confiemos en el Señor y hagamos su voluntad
para que volvamos a su redil y para que en vez de descender y descender lejos de su presencia, nos deleitemos por la sobreabundante riqueza de su gracia, bondad y misericordia que es en Cristo Jesús. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor quería conseguir con Jonás, que Jonás despertara de esta frialdad espiritual, de esta dureza de su corazón. Y qué lamentable es que Jonás tuvo que experimentar por su dureza esta tormenta hasta llegar a fondo. Jonás tuvo que tocar fondo para experimentar la gracia y la misericordia del Señor. Y qué triste es que muchas veces tengamos que nosotros también tocar fondo para que podamos arrepentirnos y experimentar esta gracia y esta misericordia. De manera que, una vez que Jonás hubo hecho esta respuesta y dijo que la única solución era que los lanzaran por la borda, los marineros tuvieron temor porque ellos creyeron de que él era un profeta del Señor. Ellos creyeron de que ese Dios de aquel profeta era el Dios o el Señor de los cielos, el mar y la tierra, y por tanto tuvieron miedo de que la sangre de Jonás sea sobre ellos. Tuvieron miedo de lanzar por la borda a Jonás, porque sabían que esto era literalmente matarlo, ¿verdad? Pónganse en el contexto una tormenta donde pensaron de que el barco se iba a quebrar en cualquier momento. Entonces estos marineros, en contra de su propia voluntad, se transformaron en sus verdugos, alzaron a Jonás y lo lanzaron por la borda. Pero el verso 17 dice de que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en verdad, hermanos, que con el paso del estudio de este libro, comencé a ver muchas paradojas, muchas tipologías de Cristo, muchas cosas que están muy preciosas en el texto, pero eran tantas que sinceramente tuve que descartar. Pero les cuento una paradoja de este libro. Voy a decir las que a mí al menos me gustaron más. Una paradoja es que Jonás, siendo un misionero, comisionado por el Señor para ir y predicar a los ninivitas, él huye de su presencia y hace lo contrario a lo que el Señor le pide. Sin embargo, a pesar de que él no estaba cumpliendo su labor misionera, se terminaron convirtiendo en los marineros. Eso es una paradoja, porque cuando lanzaron a Jonás por la borda y el mar aquietó en su furor, aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron a Jehová sacrificio e hicieron votos. Jonás no quería hacer la voluntad del Señor. El Señor le dice que vaya a Nínive y él va a Tarsis. Y él paga por subirse a un barco para ir a Tarsis. Se sube al barco y cuando él llega a tierra firme después de haber emprendido este viaje, desciende en Nínive. Y esto yo encuentro que es algo paradójico porque él fue vomitado por este pez en Nínive. Y lo único que tenía que hacer Jonás, o lo único que al menos el relato de la Biblia nos dice, es de que él llega a Nínive con el ceño fruncido porque él no quería hacerlo. ¿Estamos claros con eso? Y lo que empezó a decir es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que hacía Jonás. ¿Y qué pasó con Nínive? Los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y no tan solo eso, sino que también hasta el rey creyó. Y cuando el rey creyó, hizo proclamar y anunciar a Nínive que todos los hombres y todos los animales se abstuvieran de comer cosa alguna, ni alimento, ni agua, y que clamen a Dios, y que cada uno se convierta de su mal camino. Y así hicieron. Y se arrepintieron los ninivitas. La paradoja del pueblo más cruel y sanguinario de la historia, convirtiéndose por el misionero que no quería ser misionero. ¿Qué es eso? Sino la misericordia, la gracia, el poder
y la soberanía del Señor. Bueno, y por si esto fuera poco ya, para ir terminando, hay algo que se conoce como la señal de Jonás. ¿Han escuchado la señal de Jonás en los evangelios? Mateo capítulo 12, verso 38. Dice algo así como: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron, estaban confrontando a Cristo: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les comentó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La vida de Jonás tiene muchas aristas. Muchas aristas. Nosotros podemos ver en este libro una enseñanza respecto a la dureza del corazón. Podemos ver a las consecuencias del huir de Dios. Podemos ver la providencia de Dios desplegando su misericordia. Podemos ver la labor misionera que tuvo Jonás con respecto a la soberanía del Señor, porque se convirtieron muchas personas con su labor misionera, y al mismo tiempo vemos también la señal de Jonás. Esta representación de Cristo que el mismo Señor proclamó, porque la vida de Jonás y su experiencia dentro de este gran pez simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jonás, comisionado para la salvación de los pecadores. Jonás siendo perfectamente desobediente y comisionado para la salvación de los pecadores. Cristo, perfectamente obediente, comisionado para la salvación de los pecadores. Jonás experimentando la ira de Dios por causa de su desobediencia. Cristo experimentando la ira de Dios a pesar de ser perfectamente obediente. Jonás, 3 días y 3 noches al interior de un gran pez, en el abismo, en el Seol. Cristo, 3 días y 3 noches en el Seol para resucitar al tercer día y vencer la muerte. Jonás levantado y sacrificado para la salvación de unos pocos que iban en el barco. Jesucristo levantado y crucificado para la salvación de tu vida y de mi vida. Los verdugos de Jonás clamando para no sacrificar a Jonás, porque no querían que su sangre fuera en contra de ellos. Y los verdugos de Cristo clamando que su sangre sea sobre nosotros. Los marineros haciendo lo posible por no echar a Jonás por la borda. Los judíos haciendo lo imposible por matar al Señor Jesús. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia, cada uno de los profetas, cada uno de los testimonios, de las narraciones del Antiguo Testamento, representan simbólicamente a Cristo. Y eso es hermoso. Eso tiene que ser un motivo para incrementar nuestra fe, porque descubrimos estas perlas hermosas que están ocultas a lo largo de la palabra del Señor. Todo se centra en Cristo. Y si tú no estás haciendo la voluntad del Señor, si tú estás apartándote, si tú estás descendiendo y descendiendo, arrepiéntete. Todavía hay oportunidad, arrepiéntete y haz la voluntad del Señor. Sé obediente, sé bienaventurado. Que no tengas que esperar que llegue la tormenta a tu vida para experimentar recién ahí la obediencia, la gracia y el arrepentimiento del Señor. Arrepiéntate y deja de esconderte. No seamos como niños, que muchas veces han visto a los niños cuando se esconden del papá y se tapan la carita y creen que están escondidos. Cuando nosotros nos escondemos de la presencia del Señor, somos semejantes a esos niños. Deja de ser como los marineros, intentando salvar tu vida por tu propio esfuerzo, refugiándote en tus diositos pequeños, en tu trabajo, en tu universidad, en lo que sea que estés haciendo. Y simplemente aférrate al Señor. Cree en Cristo y confía solamente en Él, porque solamente Cristo y verdaderamente Él puede poner calma a la tormenta de nuestra vida.
Oremos, hermanos. Señor, en esta hora damos tantas gracias porque